Muy buenas noches. Para mí es un verdadero gusto y un placer poder estar en estos espacios de academia, porque esto lo que hace es permitir a los usuarios, a los alumnos, a los profesionales, a los funcionarios judiciales o de la fiscalía, más que aprender, es actualizarse. ¿Por qué razón? Las contravenciones de tránsito, pese a que es algo muy pequeño, es la piedra angular del derecho de tránsito. ¿Por qué razón? En este aspecto particular, nosotros tenemos que entender por qué la contravención de tránsito, algo tan pequeñito, puede ser el tema del límite del contrato social de tránsito. Partamos de un hecho en este aspecto. Para nosotros poder entender propiamente el tema de materia de tránsito, tenemos que verificar lo siguiente. Primero, ¿de dónde viene la contravención de tránsito como tal en este aspecto? Tenemos que, en primer lugar, las contravenciones de tránsito forman parte de las infracciones. ¿Qué es una infracción de tránsito? Son los delitos y contravenciones de tránsito. Entonces, vamos a ver de lo macro a lo mínimo. Primero, si tenemos infracciones de tránsito, es decir, que tenemos dividido entre delitos y contravenciones, lo primero que tenemos que entender es qué le hace la diferencia a una contravención de un delito. Infracciones de tránsito nos dice el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 371 que son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esta definición como tal aparece un término culpa, pero ¿cuál es el hecho? Si nosotros revisamos la normativa vigente, que es del Código Orgánico Integral Penal, es más o menos como los capítulos que se le cayeron a Cervantes, igualmente es aquí. Tránsito fue ingresado, indexado al apuro porque ya no tenían tiempo para poder en este aspecto perfeccionar. Tenemos un código orgánico sumamente punitivo donde le ingresamos el tema culposo y el tema de violencia de género. El tema de violencia de género exponencialmente creció, tránsito no lo hizo. Esa definición que nos da de infracciones es como que decir, el pan es pan porque lo hizo el panadero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Uno tiene que verificar qué son las infracciones, qué es esto de la culpa, qué es esto del deber objetivo de cuidado, porque ahora hablamos de temas tan importantes como eso y que retrocedieron o simplemente eliminaron a lo que conocíamos en las aulas universitarias de hace 15, 20 años del tema imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de las leyes. Eso se resumió a un deber objetivo de cuidado. Entonces, volviendo a recapitular el tema de tránsito, si las infracciones de tránsito como tal son todas las acciones o omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte, ¿qué nos quiere decir? Que efectivamente en este aspecto tenemos que los delitos de tránsito como tal son, en este caso, ¿No? De la Virgen. por favor, señores usuarios, les pido un favor, ayúdenme con los micrófonos para continuar con el evento. El delito de tránsito como tal me dice que son las acciones o omisiones culposas producidas en el ámbito vial. Es decir, en aras de complementar un tema, en la propia ley se realiza una remisión de carácter impropio interna al confiar la definición de culpa al artículo 27. Pero este tipo de cosas me van a decir, doctor, me dejó más confundido. Claro, nos toca nosotros irnos al dogma, a la doctrina, para tratar de entender esto. Ahora, en un término mucho más cristiano, un término mucho más entendible, la contravención de tránsito no es más que la acción o la omisión llevada a cabo por un conductor, peatón o usuario de la red vial. Hagamos un paréntesis aquí. Tengamos en cuenta que la ley de tránsito no es todo contra el conductor, no. Lo que nos dice es que la ley de tránsito en este aspecto o el tema contravencional, al igual que el delictual, es para conductores, peatones y usuarios. Es decir, puede ser susceptible de una sanción el conductor
Puede ser el susceptible el peatón o en sí el usuario de la red vial. ¿Cuál es el usuario? El pasajero, el copiloto, en este aspecto la persona que no hace un uso correcto de la red vial. Sí. En este sentido, lastimosamente se ha dado un tinte de que solo el conductor ha sido estigmatizado. Ejemplos claros en este aspecto. En este caso particular, hay una contravención de tránsito que la conocemos coloquialmente como la de rozamiento, es decir, daños materiales que no superen las dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Pero nadie se pone a pensar que esa fricción, ese pequeño golpe, ese pequeño choque, no pudo haber sido en este aspecto producto de una inobservancia de dos conductores, sino que de dos conductores y un peatón que no hizo uso del paso peatonal en el lugar que existiera. En este caso, es por eso que la ley prevé, en este caso, la ley de tránsito que se encuentra derogada la parte punitiva que la pusieron en el Código Orgánico Integral Penal, que tanta responsabilidad, porque no es culpa, responsabilidad puede tener el conductor como el usuario de la red vial. Y esto se complementa propiamente en el sentido estricto que nos dice, en este caso particular, a más del tema de que en este caso el conductor, el peatón o el usuario puede ser susceptible de una acción o omisión, nos dice el sujeto, conductor, peatón y usuario actúa de un modo negligente o descuidado. En este aspecto me van a decir, pero doctor, hace unos 2 minutos nos acaba de decir que esto evolucionó de negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia a un deber objetivo de cuidado. Se llama semántica. Al actuar negligente quiere decir que la ejecución de un acto no fue perfecto. ¿Qué nos dice el deber objetivo de cuidado propiamente? Que en este caso es el deber el accionar o la omisión de una persona al momento de realizar una determinada actividad. Entonces, si yo realizo una actividad conducción y la conducción es un riesgo permitido que nos acredita la propia norma, cuando yo hago algo diferente a los protocolos, reglamentos, directrices de tránsito, obviamente aumento innecesariamente el riesgo que me permite la norma ejercerlo. Por el contrario, cuando yo hago actividades de reproche directamente al deber objetivo de cuidado, es decir, si me dicen no conducir en estado de embriaguez y yo a sabiendas que tiene una prohibición expresa en la norma, que es prohibido, yo lo hago con voluntad y conciencia, en este caso no solo aumento innecesariamente un riesgo permitido, sino creo un riesgo prohibido. Volviendo al tema contravencional, en este caso, ¿qué nos dice? El sujeto actúa de modo negligente o descuidado, dando lugar a la aparición de un resultado típico, previsible y evitable. Todo en materia de tránsito, por ejemplo, nosotros estamos mal acostumbrados a escuchar el tema de un accidente de tránsito. No, lo correcto que debe haber estado instaurado en la norma, según la doctrina y el dogma, es que es un siniestro de tránsito. Porque el accidente es algo no previsible y no evitable, por eso es accidente. El tema del siniestro fue previsible y fue evitable. Ejemplo claro, cuando ustedes tienen una contravención que ahora está en boga, el tema de que se suprimió la pena privativa de libertad para la contravención de exceso de velocidad cuando se excede el rango moderado. Traducción, cuando supera los límites en este aspecto en más de la escala prevista, es decir, si la norma le dice que en una carretera es a 90 y usted va de 100 a 120, está dentro del rango del exceso, es decir, se pasó, pero poquito. Pero la norma franqueaba una pena privativa de libertad cuando de 120 en adelante usted conducía. El ejemplo claro. En 90 la norma le permite ejercer un riesgo. De 91 a 120, usted en este aspecto aumenta innecesariamente el riesgo. Pero cuando usted conduce de 121 en adelante, simplemente crea un riesgo. Esto es lo que normalmente se trata uno de identificar o conceptualizar mentalmente sobre los riesgos. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente si estamos en un taller de tránsito, lo primero que debemos entender es qué es la contravención de tránsito. Porque de ahí vamos a partir para una tesis de defensa.
o una línea de argumentación o una línea de acreditación de la teoría que ustedes van a justificar. ¿Para qué? No para que declaren el estado de inocencia, nunca. Ese es el error que cometemos muchas veces, que vamos únicamente a buscar en este aspecto la inocencia, no demostrarla, a buscarla, cuando esto no se busca. Lo que se debe evidenciar o lo que se debe justificar es que no existió infracción al deber objetivo de cuidado, es decir, que no hubo una creación de un riesgo, que no hubo una creación de un riesgo prohibido, un aumento innecesario. Eso lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos entonces? En este sentido, se tiene en este aspecto también como base primordial de la contravención de tránsito, que nos dice que el bien jurídico protegido de las contravenciones es la famosa seguridad vial. Y muchas veces ustedes han de haber escuchado a varios tratadistas que todo es en tránsito seguridad vial, que le atropellaron a una persona, la seguridad vial, que se chocaron entre dos vehículos de alta gama, seguridad vial, que hubo piques en la Shiris, seguridad vial. No es así. La seguridad vial como tal es un bien jurídico protegido, sí, pero es un bien jurídico macro. La seguridad vial es un conjunto abstracto, pero nos dice, la seguridad vial tiene que enfocarse a qué? Al bien jurídico protegido vida, al bien jurídico protegido integridad, al bien jurídico protegido propiedad. Porque obviamente nosotros tenemos delitos o infracciones de tránsito y también contravenciones que el bien jurídico es la propiedad, en el caso de la contravención de rozamiento, en el tema de velocidad. Me van a decir, doctor, pero ¿a quién hago daño yo cuando yo conduzco en un estado, en un exceso de velocidad? Aquí tenemos la respuesta. Las contravenciones son infracciones de mera actividad. ¿Por qué? Porque los delitos como tal, cuando ustedes revisan el 377, el 378 en adelante, o el 376, la norma nos exige propiamente que nosotros en este caso tengamos en este aspecto un resultado. Muerte causada en estado de embriaguez, muerte causada en accidente, lesiones causadas por accidente, daños materiales causados por accidente. En las contravenciones no. En las contravenciones le dice, si el no utilizar cinturón de seguridad es una pena pecuniaria. El exceder el límite de velocidad es una pena pecuniaria. No respetar las señales de la gente, pena pecuniaria. Es decir, esta se perfecciona la contravención de tránsito solo por una mera actividad o una mera omisión. Se puede entender en esto. El no usar en este caso el cinturón de seguridad es una omisión. El exceder el límite de velocidad es una acción. Transportar un vehículo con desperfectos mecánicos en este aspecto es una omisión. Ahora bien, entendiendo bien el tema de contravenciones, nosotros tenemos que verificar, pues bien, cómo hacemos una defensa o en este aspecto, cómo nosotros realizamos nuestro ejercicio de impugnación a las boletas de citación cuando han sido emitidas por quién? Por los agentes del orden en tema tránsito. Hablamos de Policía Nacional, vigilantes o agentes civiles de tránsito. En este aspecto bastante particular, también tenemos que entender lo siguiente. Si nosotros estamos frente a un ejercicio de impugnación, pues efectivamente estamos atacando ¿qué? Lo medular de la contravención de tránsito. Ejemplo claro, si me dice a mí la boleta de citación que me citan por no acatar las disposiciones de la gente, no respetar las señales de tránsito. En este aspecto, no basta con decir yo sí acaté. No, nosotros tenemos que verificar primero un criterio de legalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, al ser en este aspecto la boleta de infracción de tránsito un documento netamente administrativo, mucha gente piensa que es un tema jurisdiccional y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque usted tiene que pasarse el umbral de lo administrativo e impugnarle y decir,
quiero que una autoridad jurisdiccional verifique el cumplimiento del tema administrativo. Es algo, una mixtura bastante interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente el agente civil de tránsito no puede imponer una pena porque así lo prohíbe la Constitución y la normativa penal. La única persona, el único sujeto en este aspecto que pueda hacerlo es un juez. En este aspecto, en la materia o referente al tipo de persona o grados, dependiendo del tema ya de jurisdiccional, ¿no? Pero en este caso particular, ustedes al momento de realizar un ejercicio de impugnación, no basta con impugnar, sino que verificamos en el artículo 237 del reglamento de aplicación a la ley de tránsito y el artículo 163 de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, si los requisitos formales de la boleta de citación fueron cumplidos. Porque muchas veces tenemos de que la boleta de citación dice fecha, día, hora, en este aspecto circunstancia, y ahí murió. Se le pone al agente civil o al vigilante o al policía que nos emitió, tienen la mala costumbre de coger y decir, si el señor se llama Juan Andrés Pérez López, Juan Pérez, número de cédula 12345 y las demás XXXX. ¿Cómo así? La norma nos dice que en este aspecto, perdón, el artículo 237 del reglamento nos da directrices propias que debe contener la boleta de citación, porque si no tiene o no contiene los requisitos mínimos, efectivamente, de por sí, la boleta de citación se puede considerar como falsa. ¿Por qué? Porque cuando viene y se le transforma en un proceso jurisdiccional, hablamos de un proceso contravencional, propiamente del tema tránsito, en este caso, ahí sí, en este aspecto, toma fuerza. ¿Por cuál? Por el testimonio del agente civil, del vigilante o del policía. Ahora bien, ya tenemos la resolución 645 de la Corte Nacional, la Corte Constitucional, que en este aspecto estableció que el agente civil de tránsito no es un sujeto procesal. Antiguamente veíamos que efectivamente el agente civil venía, hacía su alegato de apertura, después venía el impugnante, hacía su alegato de apertura. No, señores. Si estamos hablando de una boleta de impugnación, quien tiene la carga de la prueba propiamente que establece que no está acorde a los hechos, la situación, es en este aspecto el impugnante. Y es por eso que la Corte dice no hace peso, nos dice que no podemos dar valor probatorio a un documento. Entonces, efectivamente, el impugnante viene ante el juez, lo dice, impugna y le dice, señor juez, esta boleta administrativa que tengo en mi mano no es la correcta de la mía actual referente a la seguridad vial. Entonces, he aquí el gran problema jurídico del tema de contravenciones de tránsito. ¿Cómo nosotros defendemos un conversando con ustedes primero, ver el tema de reunir los requisitos mínimos. Si no reunimos los requisitos mínimos, no podemos pasar el umbral de tratar de analizar el tema de fondo, que es la existencia o no de la vulneración al deber objetivo de cuidado. Porque, por ejemplo, muchas veces, ¿qué pasa en la vida cotidiana? El agente le dice, señor Juanito Pérez, entrégueme sus documentos que voy a hacer una revisión, y usted no le entrega. Y por no entregarle, coge y le emite una citación por no obedecer las señales de la gente. Pero después usted que le va a emitir la citación, le entrega. Pregunta aquí en el mundo jurídico. Si le está dando una citación o le está emitiendo por no respetar las señales y usted después le entrega, es decir, aquí hubo una, o sea, entre comillas, tentativa de no cumplir las disposiciones, hay un artículo en este aspecto en el Código Orgánico Integral Penal que nos dice, en cuestión de contravenciones no hay tentativas. Y es así que normalmente esa famosa contravención, que es la más popular, se cae. Segundo punto, tema de velocidad. En este aspecto muchas veces puede decir, sí, los velorradares, que esto, el tema de medición,
Primero lo que ustedes tienen que atacar es verificar si el radar o el dispositivo electrónico que captó la velocidad y que dio un resultado, el cual en este aspecto bastante particular dio lugar a una contravención de tránsito, está homologado, que es una cosa, y está calibrado. Segundo, una vez con homologación y calibración, ustedes tienen que ver la desviación estándar que efectivamente existe en cuanto al margen de error, que no lo digo yo, lo dicen los propios calibradores, es decir, el sistema de calibración. ¿Qué les dice? A ver, al momento de recopilar el tema o al momento de medir la velocidad, como son dispositivos electrónicos que se encuentran en interperio, se encuentran en este aspecto en uso constante, tienen un más menos 5%. En este caso tenemos que matemáticamente demostrarle al juez si estamos o no frente a una contravención. Es por eso que algunos radares, por ejemplo, en el tema de velocidad, nunca le citan con 91, 92 o 93 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque se encuentra debidamente dentro del estándar de margen de error. ¿Qué se puede hacer también en tema contravencional? Uno tiene que verificar efectivamente que todos los estándares de la prueba se cumplan. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando somos notificados con impugnación para el día de la audiencia, esto es un procedimiento expedito, pero hay jueces que, no sé, o sea, creo que cada ciudad tiene su propio código orgánico integral penal, que cogen y nos ponen en las providencias no olvidarse evacuar la prueba 3 días antes. Cuando normativa de tránsito no nos exige eso, ¿por qué? Razón jurídica y lógica. En materia penal o en materia de violencia de género, se pide que en las contravenciones de este tipo se anuncie la prueba 3 días antes. ¿Por qué? Por principio de contradicción. Porque efectivamente hay una víctima y hay un victimario, tanto en violencia como en penal. Pero en materia de tránsito, la víctima, ¿quién es aquí? La respuesta, la víctima es toda la sociedad, porque las infracciones de tránsito son infracciones de peligro abstracto. Cuando usted no se pone el cinturón, nadie más que toda la sociedad se pone en riesgo. Cuando usted excede la velocidad, la sociedad se pone en riesgo. Cuando usted maneja en estado de embriaguez y no hay ninguna consecuencia, la sociedad sufre su riesgo. Porque nosotros vivimos en una sociedad de riesgos y las contravenciones son más o menos como los mojones o son como más o menos el muro que contiene el contrato social y dice, ¿sabe qué? Yo prefiero sancionarle por conducir en estado de embriaguez 5, 15 o 30 días a que cuando usted mate a una persona en ese estado, yo como juzgador o el Estado le impone una pena de 10 a 12 años. Este es el ejemplo claro de contravenciones. Por eso yo les invito a pensar en un tema. Recuerden que en el año 2021 se reformó la ley de tránsito y como conquista soy abogado de muchos conductores de empresas de transporte, pero no comparto el tema de la conquista de haber eliminado o erradicado el tema de la disminución de puntos en las contravenciones. A partir del 2021-2022 que hubo las dos reformas en materia de tránsito, sí se dan cuenta cómo hoy en día aumentaron exponencialmente el tema de la tasa de accidentabilidad o la tasa de siniestralidad en el tema tránsito. Efectivamente es por esto. Porque la contravención, al ser el límite, al ser en este aspecto ese muro que contiene el contrato social, al haberle quitado el arma de la reducción de puntos, esto se acabó. Esto fue como que ya no tengo el miedo de que me quede sin licencia de conducir, porque ahora únicamente con una multa pecuniaria yo puedo simplemente seguir circulando. Es más, ahora como una política de pronto pago para hacer un poco más accesible o más entretenido el tema del pago de las multas, si usted paga dentro de los 20 días la multa por contravención de tránsito o por infracción de tránsito, le cobran solo la mitad. Entonces, de aquí el problema. Las contravenciones de tránsito deben de tener un tratamiento sumamente importante. Como les decía hace un minuto, ustedes no tienen que anunciar la prueba en una contravención de tránsito 3 días antes, porque ustedes no tienen contraparte, por eso se llama ejercicio de impugnación.
En cambio, en materia penal, ustedes no dicen, voy a impugnar una contravención contra la honra. No es así. Es por eso que aquí tenemos que ser bastante técnicos al momento de impugnar. Ahora bien, ¿cuáles son los tips o en la práctica cómo se puede acceder a un resultado positivo en una contravención de tránsito? No es que sea fácil, pero efectivamente ustedes siempre tienen que tener una línea de argumentación, no para buscar inocencia, sino para verificar y decirle, juzgador, usted no pudo determinar que mi actuar, o mejor dicho, mi conducción, hablando de un conductor, fue un riesgo prohibido o un exceso de riesgo. Segundo, no, en este aspecto se violó el deber objetivo de cuidado. Ahora este tema dogmático pasémosle a la práctica. Caso puntual. Nos establecen que hay el tema del límite de velocidad. Usted fue a 95 kilómetros por hora en este aspecto. Primero tenemos que buscar que efectivamente el veloradar, el tema del dispositivo esté calibrado. Segundo, si ya efectivamente pasamos el umbral de calibración y homologación, debemos entender de que su conducción en este aspecto no tuvo una justificación, estado de necesidad. Ejemplo, muchas veces una persona está delicada de salud, está con alguna dolencia, un niño menor de edad está hirviendo en fiebre. Si yo tengo que meterme por la vía del trole, si yo tengo que exceder el riesgo y en vez de ir a 90 voy a 120 con tal de llegar al hospital y salvarle la vida, obviamente estoy en un estado de necesidad. Tercero, en este aspecto bastante particular, en este caso, hubo un accidente recientemente en La Patria y 6 de diciembre, donde una persona en un vehículo de alta gama simplemente sufrió un desmayo y ocasionó la caída de un semáforo y un poste. En este caso, la persona al momento de conducir, que no tenía antecedentes cardíacos, no tenía antecedentes de epilepsia, no tenía un antecedente de que se le pueda prohibir la conducción, tuvo un cuadro de desmayo. ¿Puede responder por la ilicitud de sus actos en el ámbito culposo? La respuesta es no. Porque si yo ya no puedo ejercer el riesgo producto de un movimiento reflejo, de un tema de causa de fuerza mayor, también lo tienen aquí. En este aspecto, lastimosamente, y eso sí tengo que decirles, muchas veces materia de tránsito o las contravenciones es como que es algo tan pequeñito que ¿para qué vamos a tener una línea de argumentación? ¿Para qué vamos a trazar un plan para conseguir esto? No. La mejor forma de formarse, perdón la redundancia, en este aspecto sobre materia de tránsito es litigando en tema contravencional, porque ustedes al momento que van ejercitándose en el área de la contravención, es decir, en este aspecto, tratar de desvirtuar la boleta de citación y el argumento de testimonial de la gente por el cual la emitió, ustedes se vuelven mucho más diestros en el sentido de que aprenden a identificar esa línea que se llama la vulneración al deber objetivo de cuidado, aprenden a identificar el curso causal de los riesgos, pero sobre todo, aprenden a identificar qué es y qué no es materia de tránsito. Para finalizar de la misma forma, las contravenciones de tránsito en este aspecto, si bien es cierto, han bajado el índice de impugnación, es por lo que les había comentado anteriormente, porque ya no hay la pérdida de puntos. Pero eso no significa que algunas contravenciones mantengan este aspecto. Las graves en este aspecto, en el tema de la contravención de embriaguez, en este caso la de el vehículo cuando, lo que también reformó la Corte Constitucional, el tema de los famosos taxis pirata, lo que es no conducir con un título no habilitante o no tener el título habilitante. Es necesario y elemental que los legisladores en este aspecto, fuera de tener el tema político, el tema nacional, no, es necesario que se sienten mesas de trabajo para materia de tránsito, porque hoy en día tenemos una tasa de siniestralidad demasiado alta, producto de qué? De que las contravenciones ya no están conteniendo el contrato social de materia de tránsito. Hoy es necesario tener nuevas tendencias. Por ejemplo,
Es molesto, o mejor dicho, es una infracción conducir con teléfono celular, pero no es una infracción ir comiendo, ir con el perro en la mano. No, no es así. Necesitamos en este aspecto, así como materia penal busca una política criminal, nosotros necesitamos tener en este aspecto, un vademecum de nuevos tipos contravencionales en la actualidad, hablando del 2025. En este aspecto, porque las contravenciones nos van a permitir continuar como sociedad de tránsito activa, porque el día de mañana estamos llegando a ese punto de inflexión de hace 10 o 15 años, que por un accidente que recordarán en el sector de Papayacta, donde murieron varios niños, producto de un vehículo en mal estado, se trasladó este sistema español de los puntos. En este aspecto, con la finalidad de hacer una ronda de preguntas, así como también en este aspecto formar criterios de diálogo, porque esto es lo que busca la empresa de capacitación, más allá de que el ponente no es que tenga la verdad absoluta. Lo habla desde su conocimiento, desde su pericia, pero sobre todo desde la casuística. Porque, por ejemplo, no es lo mismo litigar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. ¿Por qué? Porque mientras en Quito le dicen a la gente salga mientras usted da la teoría del caso para que no se contamine, en Guayaquil la gente viene hasta con su propio abogado y se hace un tema como de comisaría. En Cuenca, en cambio, la gente da su propia alegato de apertura. Hay una mixtura. Esto es lo que se tiene que evidenciar. Tener criterios claros o precedentes jurisprudenciales de la Corte Nacional, constitucional, pero sobre todo que estén en vigencia y en armonía a la actualidad jurídica sobre contravenciones. Bajo este antecedente, devuelvo la palabra al director para que efectivamente hagamos el cuadro de diálogo y sobre todo el banco de preguntas o el rol de preguntas para poder dilucidar en este seminario. Muy bien, estimado doctor, excelente, muchísimas gracias. Bueno, recordarles a los participantes que a través de esta aplicación de Zoom pueden levantar su mano y también podemos revisar las preguntas que surjan desde las redes sociales, ¿no? De hecho, estamos un poco también sobre el tiempo que ha sido planificado, así que espero que si es que existe alguna pregunta, pues la puedan levantar su mano y formularla. Estimado Jorge Pacheco, muchas gracias. Ha levantado su mano. Buenas noches. Por favor, encienda su micrófono y escuchamos su pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes, estimado. Tenía una pregunta en cuanto a las contravenciones de tránsito. ¿Sí me escuchan? Ya, a pesar de que la multa sea irrisoria, ¿no? En caso de que un vehículo, en este caso un vehículo pequeño, una motocicleta, esté estacionado en una vereda en donde el bien jurídico no es afectado, hay un espacio de más de 2 metros. Normalmente las ordenanzas indican que el permitido es de 2 metros para la vereda, desde la calle hacia la vereda. Se estaría, se estaría vulnerando el derecho del peatón, o habría una afectación del bien jurídico para una causa ¿cómo es? De una imputación de la multa. A ver, Gracias. partamos de un tema. Si bien es cierto, tenemos dos tipos de infracciones. La infracción administrativa por medio de incumplimiento de una ordenanza y la infracción penal de tránsito por incumplimiento del cuerpo normativo de tránsito establecido para infracciones de tránsito. Pero las dos tienen un punto de inflexión. Para que se establezca de que hay un tema de mal estacionado, nosotros tenemos que irnos primerito al reglamento, porque ahí tenemos 10 a 12 causales en las cuales son lugares prohibidos para la realización del estacionamiento. Entre ellas, las más comunes, líneas férreas, puentes, rampas de seguridad de discapacitados, entradas y salidas de hospitales, eh, en este caso también ingreso de centros estudiantiles, pero en este caso particular,
uno tiene que definir es el estacionamiento, la detención momentánea o el aparqueamiento. Son tres cosas muy diferentes, porque el aparqueamiento tiene propiamente una forma de realizarse, es decir, cuando usted se va a parquear, tiene que hacerse en reversa y en un lugar establecido para el efecto. El estacionamiento como tal, se tiene que entender de que puede ser momentáneo o definitivo. El estacionamiento momentáneo estamos verificando con la finalidad de ¿qué? De revisar algún tema que el vehículo esté fallando, que estamos frente o algo inusual de la vía o simplemente en este aspecto estamos realizando una maniobra de velocidad en cero del vehículo con la finalidad de cumplir otra. Ejemplo claro, cuando usted enfrenta una señal de pare, en este aspecto el vehículo está prendido, sí, pero tiene velocidad cero. Ahora, respondiendo más allá a su pregunta, al momento que usted me dice que está en un tema de que hay espacio, no afecta a los peatones, pero debemos entender el por qué razón está prohibido el lugar para el aparcamiento de las motocicletas. Porque si efectivamente solo es por decir, sabe que a mí no me gusta visualmente ver un vehículo, no se cumple el fin preventivo que tiene la normativa de tránsito. Así como el tema constitucional es una justicia restaurativa, el tema de tránsito es preventivo. La prevención es el eje medular en contravenciones. Gracias, estimado doctor. Y a tono precisamente con esta respuesta, por aquí Bayardo Ruano nos dice, ¿debería reformar sobre la contravención de tránsito 385 del COIP en sí? ¿Cree usted que la pena privativa de libertad debería cambiar a trabajo comunitario la primera vez? Ahora, partamos de un hecho de que la normativa de tránsito nos está dando ya escalas. Es decir, la conducción en estado de embriaguez nos dice una escala de 0.3 a 0.8, de 0.8 a 1.2 y de 1.2 en adelante. Es decir, nos está dosificando el estado de embriaguez. En este aspecto hay absoluciones de consulta de la Corte Nacional que nos establece que si en materia penal, que es mucho más grave, donde existe el dolo, el ánimo de causar un daño, se puede efectuar o se puede en este aspecto establecer un trabajo comunitario. ¿Por qué no en materia de tránsito? Pero aquí tenemos que hacer una dosificación. Efectivamente, no es que existe, por ejemplo, un aumento exagerado del riesgo cuando existe un conductor de 0.3 a 0.8, pero sí hay un exceso moderado de riesgo de 0.8 a 1.2, mientras que de 1.2 en adelante es una creación de un riesgo. Para mi criterio muy personal, efectivamente, tanto el tema de tránsito, que la pena privativa de libertad para el numeral 1 es de 5 días, para el numeral 2 es de 15 días, y para el numeral 3, que obviamente ya es 30 días, y si es un vehículo de transporte público 90, se debería establecer el tema de trabajo comunitario, pero no porque sea una primera vez, simple, porque el SNAI no tiene un panel o no tiene un sistema de rehabilitación para conductores. Si bien es cierto, a las personas PPL de delitos dolosos les tienen trabajos propiamente, manualidades o cosas por el estilo que les permite rehabilitarse, un conductor no se rehabilita de esa manera. Un conductor lo que debe tener es un taller especializado en tema tránsito, un tema de conducción, pero sobre todo un taller donde se mitigue el incumplimiento normativo de las contravenciones de tránsito. Muy bien, estimado doctor. Bueno, la verdad, el tiempo apremia. Solamente quisiera agradecerle y transmitirle también varios mensajes de felicitación que los podemos observar en nuestra transmisión en redes sociales. Y efectivamente, pues ha sido una conferencia bastante interesante, bastante enriquecedora, estimado doctor. Espero que podamos seguir contando con su participación en futuras ocasiones. Un poco anunciarles también a los participantes que se vendrán actividades presenciales. Ya vamos a
a impulsar también estos espacios en donde podamos encontrarnos, donde podamos conocernos e interactuar directamente con nuestros panelistas, ¿no? Así que, sin más, estimado doctor, le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. De antemano, para mí ha sido un verdadero gusto poder compartir no conocimientos, sino vivencias, experiencias desde el ámbito académico, desde el ámbito casuístico, pero sobre todo desde el espacio de un profesional. Perdón, mil disculpas de antemano. En este aspecto es un tema muy enriquecedor porque efectivamente de aquí parte la nueva academia, de aquí parten los nuevos conceptos y de aquí parte esas soluciones o esas absoluciones que la vida estudiantil académica, el pregrado y el posgrado no nos dieron. Porque en materia de tránsito hay muy pocos libros y nada trata del tema práctico como tal. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a la empresa de capacitación por permitirme llegar a ustedes y estaremos hasta una próxima invitación. Gracias.